Recuerden que el temario dice que hay que reconocer los tipos de nutrición, ya sea la autótrofa, la heterótrofa, y en el caso de la autótrofa, hablando de la fotosíntesis, comprender los flujos de materia y energía. Ya cuando hablamos que la planta, cuando realiza fotosíntesis, capta luz solar, que forma moléculas energéticas como el ATP, que a partir de las cadenas tróficas se va traspasando esta energía, también tenemos que comentar cómo la materia ingresa a estas plantas, por ejemplo, que hacen fotosíntesis. Y una forma en que la materia ingresa es a través de los ciclos. Tenemos aquí el ciclo del nitrógeno, que como les comentaba la semana pasada, podría decir que es como de los más complicados, pero solamente porque tiene más nombres, no porque sea complicado de entender. Lo primero que tienen que tener en consideración al momento de estudiar ciclo del nitrógeno es que el nitrógeno se encuentra como fuente principalmente en la atmósfera. Recuerden que la atmósfera es más o menos un 70% de nitrógeno, entonces ahí está el nitrógeno. Tenemos que ningún organismo superior es capaz de tomar el nitrógeno de la atmósfera. Eso es imposible. Por lo tanto, tenemos dos vías de transformación o de captación del nitrógeno. Una vía es abiótica, sea a través de reacciones químicas que ocurren catalizadas o ocupando la energía, por ejemplo, de tormentas eléctricas y otras similares. Se libera nitrógeno al ambiente, pero es poco. En cambio, la forma más habitual de captar nitrógeno es a través de bacterias fijadoras. Tenemos que las bacterias fijadoras, obviamente son procariontes, son bacterias que hacen reacciones químicas que utilizan nitrógeno, y las bacterias fijadoras pueden ser de dos tipos: las que están en las plantas, en las raíces, como leguminosas, por ejemplo el poroto, y también las bacterias fijadoras que están en el suelo. Están en el suelo libres ahí viviendo. Sea cual sea, las que viven en plantas o las que están en el suelo, ellas son capaces de tomar el nitrógeno. Al tomar el nitrógeno, realizan distintas reacciones químicas que finalmente me llevan a la producción de amonio. O en algunos esquemas aparece como amoníaco, como NH3, o también como ion amonio, NH4+. Químicamente hablando, no sé cuál es la diferencia. Claramente hay una que perdió electrones, etcétera, pero hay algunos esquemas que muestran amoníaco o amonio. Entonces, pero una vez le pregunté a la profe de química y me dice que prácticamente es lo mismo. Entonces, amonio o amoníaco. Aquí estaría. Entonces, mediante la reacción de amonificación, tenemos que estas bacterias son capaces de convertir ese nitrógeno atmosférico, lo convierten en esta molécula, como les decía, que es el amonio o el amoníaco. Esta molécula se caracteriza porque ya puede ser utilizada por plantas. No por todas, pero varias plantas son capaces de utilizar esta molécula y hacer uso de ella, ¿cierto? Integrarla a sus organismos, ya sea a las proteínas, a los ácidos nucleicos, y de esta manera estas plantas estarían captando esta materia, que sería en este caso el nitrógeno. O sea, el amonio ya puede ser captado por algunas plantas, pero no por todas, algunas pueden. Entonces la amonificación me convierte ese nitrógeno en un nitrógeno que ya no está solo, sino que está combinado con hidrógeno. Eso es la amonificación. Tenemos que hay otras bacterias en el suelo que se llaman nitrificantes. Y estas bacterias se caracterizan porque el amonio o el amoníaco lo transforman, le quitan el hidrógeno, le agregan oxígeno y se forman los nitratos. Nitratos, nitritos. Entonces aquí tenemos una molécula distinta, más compleja. Ya no tiene hidrógeno, ahora tiene oxígeno. Luego aparecen otras bacterias nitrificantes, no son las mismas, son todas distintas, y también convierten estos nitratos y, como se dan cuenta aquí, cambió la estructura química. Entonces van transformando esta molécula. Y en este momento, estas moléculas, los nitratos, son completamente asimilables por la mayoría de las plantas. Por eso dice aquí asimilación.
gran parte o la mayoría de las plantas pueden ocupar los nitratos en sus procesos metabólicos. Entonces, estas bacterias nitrificantes, al convertir los nitratos, el amonio en nitratos, permiten que esta molécula esté disponible en el ambiente y que las plantas lo puedan ocupar, y ahora sí, la mayoría, o por no decir todas las plantas, pueden utilizarlo e incorporarlo a sus organismos. Eso sería con respecto a cómo se va ocupando o cómo llega a las plantas. Algunas lo pueden ocupar como amonio o como amoníaco, y la mayoría lo pueden ocupar como nitratos. Asimilación. También tenemos que las plantas, cuando mueren, o sea, las plantas van a ser consumidas por los herbívoros, claramente, y así ellos pueden captar ese nitrógeno que pasa a sus cuerpos. Cuando las plantas mueren, cuando los herbívoros eliminan desechos o se mueren, los hongos y bacterias los descomponen y también realizan la amonificación, porque producen compuestos de amoníaco o amonio. Y así el ciclo vuelve a comenzar, pero desde este punto. No desde el punto cero, por decirlo así, de la atmósfera, sino desde el amonio. Y nitrificación nuevamente, y vuelve a ocurrir. Entonces, esa es la forma en que el amonio se queda en los seres vivos. Pero, para que el ciclo se complete, el nitrógeno tiene que volver a su fuente de origen, o sea, a la atmósfera. Y tenemos que los nitratos pueden ser tomados por otras bacterias que se llaman desnitrificantes. Y estas bacterias quitan compuestos que están asociados, o moléculas que están asociadas, átomos, al nitrógeno, y liberan nitrógeno atmosférico. Y de esta manera, el ciclo está completo ahora. Vuelve el nitrógeno a su fuente de origen para que nuevamente sea captado, utilizado, traspasado y nuevamente devuelto a la atmósfera. Eso es con respecto al ciclo del nitrógeno. Como les decía, se considera que es el más complejo porque tiene más nombres. Aquí no es obligatorio que se aprendan los nombres de las bacterias como el Nitrobacter, entre otras. Simplemente recuerden los nombres de las bacterias fijadoras, las bacterias nitrificantes y las bacterias desnitrificantes. Esos nombres son los importantes a recordar. Y también los procesos, como la amonificación, la nitrificación, la asimilación y la desnitrificación, si bien no aparece explícito, pero esto sería el proceso. Y eso con respecto al ciclo del nitrógeno. A pesar de que está en el temario, hice una revisión de ensayos desde el 2005, como siempre les comento, y preguntas de ciclos creo que han aparecido 2 veces. Incluso antes, cuando estaba en el temario, tampoco lo preguntaban. Así que yo creo que es como un tema que podrían revisar al final. Así como ya revisé todo ecología, bueno, ahora estudio los ciclos y veo algunos detalles. Probablemente no los pregunten. ¿Alguna duda con respecto al ciclo del nitrógeno? Ustedes me dicen y revisamos de nuevo. Aquí voy a ver el chat. Cuando las bacterias desnitrificantes transforman el nitrato, se llama desnitrificación y lo convierten a nitrógeno gaseoso, ¿sí? O también se le llama nitrógeno molecular. Por lo menos eso se lo he escuchado a la profe de química, nitrógeno molecular. Yo creo que es porque claramente no es un solo átomo, sino que son dos, y es una molécula. Entonces, desnitrificación podríamos decir aquí, porque devuelve, mejor dicho, el nitrógeno a la atmósfera. De nada. Los siguientes ciclos son bastante sencillos, porque no tienen nombres así difíciles. Por ejemplo, el ciclo del carbono, que básicamente es la fotosíntesis y las cadenas tróficas. Tenemos que, al igual que el nitrógeno, el carbono se encuentra en la atmósfera como CO2, dióxido de carbono. Esa es la reserva, ahí se encuentra acumulado. Y nuevamente tenemos que las plantas se ven involucradas en los primeros traspasos de esta molécula. Si bien antes eran las bacterias, pero luego ya las plantas lo tomaban. Tenemos que las plantas, a través de la fotosíntesis, o sea, los productores, o si fueran algas, microalgas en el agua, a través de la fotosíntesis, toman el CO2
y lo captan y lo convierten en glucosa. O sea, es básicamente la fotosíntesis que ya revisamos. Luego, los herbívoros, o sea, los consumidores, se comen las plantas y así el carbono que está en moléculas como la glucosa u otras moléculas orgánicas pasa a los herbívoros. El carnívoro se come el herbívoro y así pasan las moléculas que tienen carbono. Siempre es así. Y una vez que los organismos mueren, ya sea la planta, el herbívoro o el carnívoro, vemos que las bacterias y los hongos lo degradan. O sea, son básicamente las cadenas tróficas. Pero tenemos que este carbono tiene que volver a su fuente de origen, que es la atmósfera. Y ya sean las plantas, los herbívoros, los carnívoros o los descomponedores, como hacen respiración celular, sus mitocondrias, este proceso libera dióxido de carbono. Por lo tanto, a través de la respiración, estamos devolviendo dióxido de carbono al ambiente, por lo tanto, el carbono vuelve a su fuente de origen. Esa es la forma en que los seres vivos lo devuelven. O sea, las plantas, a través de la fotosíntesis, lo captan, a través de las cadenas tróficas se traspasa, y a través de la respiración se libera el dióxido de carbono y vuelve a su origen. También se devuelve dióxido de carbono a través de procesos que son artificiales, antrópicos. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, ya sea en alguna industria, en vehículos, etc. El hombre está ahí entre medio, liberando. Y también, si son incendios provocados, también estaría el hombre interviniendo, o si son incendios naturales, ahí también se libera dióxido de carbono. Pero no sería de manera que los seres vivos lo estén devolviendo, sería más bien por otro evento. Pero cuando los seres vivos los devuelven es a través de la respiración. Y este proceso también ocurre en el agua, ya sea en ríos o en mares, cuando el dióxido de carbono entra a los organismos. Entonces, este ciclo considero que es bastante sencillo, porque para recordar sus detalles, básicamente tienen que pensar en la fotosíntesis y en las cadenas tróficas. Nada más que eso. ¿Dudas aquí? Ciclo del carbono. Ya. Continuamos con el otro ciclo. Ciclo del agua. En el caso del ciclo del agua, tenemos que no están involucrados los seres vivos como un paso del agua. O sea, nosotros sí tomamos agua, todos los seres vivos, o la mayoría de los seres vivos, ingresan cantidades de agua a sus cuerpos, pero aún así no se consideran dentro del ciclo propiamente tal. Porque el ciclo del agua, básicamente lo que hace es mantener cantidades de agua en la Tierra. O sea, este ciclo yo creo que es de los más fáciles porque se ve desde medio menor, desde prekinder, toda la vida se habla de él, y básicamente es que el agua, por acción del calor del sol, se evapora, luego en la atmósfera se condensa, al condensarse tenemos que precipita a través de agua, lluvia, a través de nieve, a través de granizo, y esto llega a la Tierra. Si es agua líquida o el agua sólida se derrite, tenemos que ocurre la infiltración, o sea, el agua pasa a las capas profundas de la Tierra, una parte, para formar los ríos subterráneos, por ejemplo. Otra parte queda en la superficie, formando parte de lagos, lagunas, etc. Y luego viene la escorrentía, donde esta agua vuelve a la fuente de origen, que generalmente son los ríos más grandes, y luego el mar. Y el ciclo se completa. Entonces, el agua así va moviéndose, pero básicamente el agua va cambiando de estado. O sea, el agua no cambia su estructura química. Vimos que en el caso del CO2, en el nitrógeno, cambia la estructura química porque se van haciendo moléculas más complejas, después más sencillas. En el caso del agua, simplemente cambia de estado. Agua líquida, agua gaseosa, agua sólida, agua líquida, y así sucesivamente. Eso con respecto al ciclo del agua. Y los seres vivos, como la incorporan, claramente si son seres superiores, a través de la ingesta de agua, y la pueden liberar a través de la orina, a través del sudor, a través del vapor de agua que sale del cuerpo, pero aún así no están involucrados aquí los seres vivos directamente a este ciclo. El ciclo depende más bien de las condiciones ambientales.
Eso con respecto al ciclo del agua. Y el último ciclo que aparece en el temario es el ciclo del fósforo, y tenemos que en el caso del fósforo, su fuente de origen es en rocas. Se encuentra en rocas como fosfatos. Tenemos que por acción de la lluvia, principalmente, la roca se va desgastando, y por acción de la lluvia, como decía, estos fosfatos que vienen de las rocas son llevados a la tierra y también a las aguas. Entonces tenemos que, una vez que estos fosfatos se liberan a la tierra, son tomados por plantas, las cuales lo convierten en compuestos orgánicos. Por ejemplo, el ATP, los ácidos nucleicos que tienen fósforo, y también llega a las aguas y pasa lo mismo. Los seres vivos, las algas, por ejemplo, las microalgas, lo pueden tomar y también convertirlo en compuestos orgánicos. Cuando los seres vivos mueren o eliminan desechos, tenemos que las bacterias, los hongos, descomponen sus cuerpos o sus desechos y devuelven el fosfato de tipo inorgánico. E inorgánico se queda ahí, o por acción de la lluvia, pasa al agua, donde con el paso de los años, muchos años, se van formando rocas que por movimientos tectónicos, estas rocas se elevan y ya forman parte de una roca que está en tierra firme. Y vuelve a ocurrir el ciclo. Pero esto demora miles, cientos de años, o sea, no es algo rápido. Porque de todas maneras las rocas que tienen fosfato no se desgastan tanto, o sea, va quedando siempre. Así que la fuente está ahí constante. Y eso con respecto al ciclo del fósforo. ¿Qué ciclos he visto que han preguntado en pruebas? Solamente el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. Nunca más he visto que pregunten de otros ciclos. Así que si tienen que priorizar estudios, les recomiendo revisar nitrógeno y carbono, que serían los dos ciclos. Acá me dicen, ¿qué molécula específicamente del fósforo? El fósforo ingresa a los seres vivos a través, o sea, lo toman las plantas, la planta lo toma como sal mineral, ¿cierto? Inorgánico, y al formar moléculas orgánicas, por ejemplo, los ácidos nucleicos, también moléculas como el ATP, así estaría formando parte de los seres vivos el fósforo. También creo que se va a encontrar formando parte de algunas estructuras óseas, también puede estar ahí. Pero ahí ya no va a ser orgánico, va a ser más bien inorgánico. Eso con respecto al fósforo. Preguntas de los ciclos, como les decía, prioricen nitrógeno y carbono. Son los dos ciclos típicos que más podrían preguntar. O sea, yo lo he visto este año, por lo menos lo he visto en los ensayos. En los ensayos Pedro de Valdivia, en los ensayos Santillana, y en los ensayos CEPECH, que son como las tres instituciones que tienen más ensayos, y son esos dos, prácticamente. Y en DEMRE solamente he visto que pregunten por ciclo del carbono como esquema y ciclo del nitrógeno como nombre de alguna bacteria, desnitrificante, nitrificante, fijadora, etc. Agua y fósforo nunca lo he visto desde el 2005 hasta ahora. Ya, gracias por confirmarme que estaba ok. Luego tenemos las cadenas tróficas o alimentarias, de las cuales ya hablamos la semana pasada, pero ahora con un poquito más de detalle. Simplemente aquí no olvidar que tanto la materia como la energía ingresan a los productores, y tanto la materia como la energía fluyen a través de los distintos niveles, o sea, a los consumidores primarios, secundarios, terciarios, y luego a los descomponedores. Entonces, de esa manera la materia y la energía van fluyendo. Recuerden que solamente la materia se recicla, o sea, vuelve a su fuente de origen. En cambio la energía se va transformando y se va liberando y gastando, ocupando, y no vuelve a su origen, que sería el sol, la fuente original. Entonces, solamente la materia se recicla. Luego, en el caso de las cadenas tróficas, recuerden que es un modelo porque permite estudiar estos fenómenos que no se ven a simple vista y poder hacer predicciones y distintos estudios a través de ellas. Y cadenas, porque son lineales, no incluyen más de un organismo por nivel, un productor, un consumidor primario, uno secundario, uno terciario, y en el caso marino, lo mismo, cadenas lineales.
Pero realmente en el ambiente natural lo que existen son las tramas o redes tróficas, las cuales son varias cadenas, numerosas cadenas, que se entrecruzan, se entrelazan entre sí, se relacionan unas con otras. Pero esto sigue siendo un modelo, porque realmente no lo vamos a ver así en el ambiente natural, pero sirve para poder estudiarlas, como decía, hacer predicciones y distintos estudios. Y las tramas tienen el mismo rol, mostrar cómo fluye la materia y la energía, y además ver cómo se relacionan alimenticiamente o alimentariamente los organismos. No se ve nada más que eso. Eso para que no lo olviden. Porque a veces algunas preguntas que he visto de ensayos dicen si las cadenas o las tramas muestran, por ejemplo, la interacción con el ambiente, con el ecosistema. Eso no se puede ver, o sea, no hay ningún tipo de relación. A lo más podríamos ver eh, relaciones alimenticias, como les decía, incluso podría ser en cierto modo la depredación, pero nada más que eso, porque otras relaciones no las podemos ver aquí. Relaciones alimentarias son las que se muestran. Y el flujo de materia y energía, y en qué dirección van. Entonces, eso sería con respecto a las cadenas y las tramas, que según yo, a mi parecer, son las preguntas más fáciles, porque siempre les preguntan, ¿cuál de los siguientes es un consumidor? ¿Cuál de los siguientes es un productor? ¿Cuál de los siguientes ocupa más de un nivel trófico? Y ahí les voy a dar un tip después cuando veamos algunas preguntas de luego de las tramas, tenemos las pirámides ecológicas, que también son modelos que nos representan ciertas características de los ecosistemas, de los niveles tróficos, y nos permiten hacer predicciones, los estudios, etc. Y representan, como les dije, distintos parámetros. Los vamos a ver a continuación. Tenemos la pirámide de energía, que ya sea en calorías o en joules, me muestra, o kilocalorías, me muestra cuánta energía hay en cada nivel trófico, donde siempre con mayúscula, la mayor energía se va a concentrar en los productores. Siempre son los que tienen más energía, porque toman la energía directo del sol. Los herbívoros tienen menos energía, después los carnívoros menos energía, y los supercarnívoros o superdepredadores menos energía. Siempre la energía va disminuyendo desde productores a consumidores. Disculpen si voy muy rápido, estoy un poco hiperventilado. ¿Y por qué la energía va disminuyendo? Porque recuerden que los seres vivos la van ocupando. Por lo tanto, si la ocupan, se gasta, se transforma en otras energías y ya no se puede traspasar a los siguientes niveles. Y aquí aparece una ley, de las pocas leyes que hay en biología, que es la ley del 10%, la cual me dice que cada nivel va tomando el 10% del anterior. O sea, aquí tengo 1000 calorías, el 10% son 100. Después el 10% son 10, el 10% es una caloría. Y así sucesivamente. Por eso hay pocos niveles, porque los niveles que vengan después van a recibir el 10% de uno. O sea, imagínense, si hubieran 10 niveles, no sería eh, compatible con la vida, porque más gastaría en cazar una presa que lo que obtendría de energía finalmente al comerse esa presa. Entonces, eso sería con respecto a la energía. Siempre va a tener forma de pirámide típica, porque mayor energía en los niveles iniciales, o sea, los productores. Y en este tema de las pirámides tienen que enfocarse en las pirámides que tienen más de un tipo, porque son las que suelen aparecer. De hecho, el año pasado no apareció como pirámide, pero apareció, o sea, en el grupo 1, en el 2, sí, en el 1, apareció como pregunta de información. Y en el grupo 2 apareció un esquema. Entonces, para que lo tengan en consideración. O sea, pirámides es un tema que siempre lo preguntan también. Siempre va a estar. Tenemos la pirámide de número, y las pirámides de número me muestra cuántos organismos hay en cada nivel. O sea, cuántos productores hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, cuántos herbívoros, cuántos carnívoros, y así sucesivamente. El número de individuos. Por eso se llama pirámide de número. Y aquí tenemos que notar algo, porque hay dos tipos de pirámides.
la pirámide normal, por decirlo así, la típica, que tiene forma de pirámide, porque obvio, si vamos, por ejemplo, a un bosque, o sea, a un bosque, a un prado, vamos a encontrar que las plantas, el pasto, las hierbas, siempre son las que abundan en número, o sea, mayor cantidad de individuos, productores. Los insectos que se alimentan del pasto van a ser menos, después los animales que vienen menos, y así sucesivamente, que es lo más habitual. Pero hay algunas excepciones donde aparece la llamada pirámide invertida, que tiene la forma distinta a la pirámide típica. O sea, aquí ya toma forma de pirámide normal, pero lo de antes me muestra una pirámide que está al revés. O sea, se llama invertida. Y esto ocurre cuando los productores son de gran tamaño. Ojo con eso, porque cuando preguntan por esto de manera conceptual, siempre el distractor está en decir que los productores son grandes, pero les mezclan las pirámides. Entonces, a veces uno dice, ah, sí, el productor grande, pero a veces me están preguntando por la pirámide de biomasa, no de número. O sea, ahí está como la pillería, por decirlo así, que hace Demre a veces para dar distractores que parezcan bastante probables. Entonces, lo único tipo de pirámide invertida que hay en el número tiene relación con productores grandes. O sea, un solo árbol, por ejemplo, un roble milenario que es gigante, una araucaria muy grande, etcétera, cualquier árbol que sea muy grande, incluso aunque no sea un árbol, puede ser un arbusto, un rosal, por ejemplo, también un rosal que es muy grande, es solamente uno, pero en ese rosal, en ese árbol, viven muchos, por ejemplo, insectos, o en este caso, cuncunas, o gusanos, larvas, que se comen a ese árbol, muchísimas. Y por eso vemos que el nivel acá es mayor en número. Viven también varios pájaros herbívoros que se comen a esos insectos, por eso vemos que también el nivel acá es grande, mayor que el inicial, que el productor. Y por último, viven varios o espontáneamente están yendo, esporádicamente, perdón, aves que son carnívoras que se comen a los herbívoros y a los otros animales. Entonces, por eso pirámide invertida, porque el productor es solamente uno, pero uno muy, muy grande. O sea que puede abastecer a toda esa trama trófica que viene asociada a su organismo. Eso sería con respecto a la pirámide invertida de números. Si les surgen dudas, escríbanmelas o díganlas para aclararlas, pero eso sería. Entonces, ojo, mucho ojo con este tema de las pirámides, especialmente las invertidas. La única pirámide que nunca tiene invertida es la de energía que ya revisamos. Nunca hay pirámides invertidas aquí, pero en la de número sí hay. Voy a ver, hay una pregunta. ¿Cómo eso de los productores la máxima causa de sostener? Porque los, los productores, como son tan grandes, un árbol muy, muy, muy grande, él tiene hojas, corteza, savia o cualquier parte de su cuerpo en gran cantidad y puede mantener a muchas cuncunas, o sea, si yo, por ejemplo, o a muchos pulgones, a muchos organismos herbívoros, porque es grande, o sea, da abasto para muchas cadenas y tramas tróficas. O sea, muchos pájaros pueden vivir en el árbol porque se comen a las cuncunas, a los pulgones, a los insectos, etc. Entonces, por eso se da esta dinámica, porque el productor es muy grande, muy frondoso. A eso me refiero con que, de nada. Y el último tipo de pirámide, que también tiene pirámide invertida, es la pirámide de biomasa. Básicamente la biomasa, vivo, seres vivos, masa, la masa corporal, tenemos que es, algunos le llaman el peso seco, pero si vamos al concepto real debería ser la masa seca, que tiene cada nivel. O sea, yo tomo a todas las plantas de una cadena y les quito el agua en una estufa, por ejemplo, que le evapore el agua, y lo que queda seco, esa es la biomasa. O sea, todo lo que sea proteínas, eh, almidón, etcétera, todo eso, materia seca, es la biomasa. O tomo todos los ratones, también las coloco en esta estufa, le elimino todo el agua, todo el líquido, lo que queda, ¿cierto? El pelo, la carne, todo seco, eso es la biomasa. Y la biomasa también tiene lógica con el número y con la energía, típicamente.
mayor biomasa en los productores y menor biomasa en los niveles superiores. Obvio, porque los productores siempre son en mayor cantidad o son más grandes y así va cambiando, disminuyendo. Pero hay que agregar también que esta biomasa se mide en un momento particular, o sea, no va a ser siempre. En este momento la biomasa está así en este ecosistema, o en esta cadena trófica, o en esta trama trófica que estoy analizando. Por eso dice en un momento particular. O sea, no siempre va a estar así, porque puede que en algún momento el pasto se seque y quede una parte del pasto, o que los ratones se vayan y queden pocos ratones. O sea, la biomasa no es siempre fija, es en un momento particular. Y tenemos aquí la famosa y temida pirámide invertida de biomasa. El año pasado, como les decía, la preguntaron en el grupo 1, teórica. Decía así como creo que era en qué tipo de cadena había una pirámide o en qué contexto había una pirámide invertida. Una cosa así, si es que no me equivoco. Y tenemos que, por lo menos las que yo he buscado, cuando he buscado, la única que he encontrado como ejemplo, no he buscado exhaustivamente, pero es la típica, en pirámides marinas, en cadenas tróficas marinas, que involucran específicamente al zooplancton y al fitoplancton. El fitoplancton es autótrofo, hace fotosíntesis. En cambio, el zooplancton es herbívoro, se come al fitoplancton. Y tenemos que aquí se da que el zooplancton tiene mayor biomasa comparado al fitoplancton. Pero uno dice, ¿pero cómo? Si supone que el fitoplancton debería... Oye, no sé si... Denme un segundo. Ya. Entonces tenemos que, en este caso, en la pirámide de biomasa marina, aparece una pirámide invertida, que es cuando está el zooplancton y el fitoplancton, los dos. Y uno dice, pero ¿cómo si el fitoplancton debería ser el más abundante si es fotosintético? Bueno, tenemos que en este caso ocurre que el zooplancton come muchísimo fitoplancton, no sé cómo llamarlo bien, glotón. Entonces siempre está comiendo fitoplancton, por lo tanto lo va reduciendo rápidamente en cantidad. Pero el fitoplancton se caracteriza porque tiene una alta tasa de recambio, o sea, se reproduce muy rápido. O sea, a medida que el zooplancton se lo va comiendo en gran cantidad, el fitoplancton se va reproduciendo en gran cantidad, pero siempre se mantiene a cantidades inferiores de biomasa comparado al zooplancton. Entonces, ese sería el ejemplo de pirámide invertida. De hecho, el año pasado, en la pregunta del grupo 1, como les decía, la respuesta era donde existen productores con alta tasa de recambio. Esa era la alternativa correcta cuando preguntaban por pirámides invertidas. Entonces, eso se da en este caso. Como les digo, generalmente no he visto otro ejemplo, y cuando Demre lo ha preguntado, siempre pregunta por este ejemplo en pirámides marinas, donde está el fitoplancton y el zooplancton. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y eso sería el tema de pirámides, porque son las tres. La de energía, la de número, donde hay invertida, y la de biomasa, donde también hay pirámide invertida. ¿Alguna pregunta, alguna acotación aquí? Ya, tenemos entonces que eso sería con respecto a este tema. Y otra pirámide que quise incluir, porque si bien se ve más en el tema de contaminación, pero como también es una pirámide, es importante considerarla, es la pirámide asociada a la bioacumulación y a la amplificación biológica. No sé si han visto estos conceptos, recuerdan cuáles son o cuál es la diferencia entre ellos, pero aluden a lo mismo. El humano libera tóxicos, materia tóxica, y esta ingresa a las cadenas tróficas y contamina a los seres vivos. Eso es la bioacumulación. Un ser vivo toma un tóxico y lo acumula en su organismo. Bioacumulación. Y si ese tóxico pasa a las cadenas tróficas, se llamaría amplificación biológica, porque a medida que van aumentando los niveles, el tóxico va estando mucho más concentrado. Entonces, si lo representamos como una pirámide, sería una pirámide invertida también, pero invertida completamente, completamente. ¿Por qué? Porque los niveles inferiores, o sea, los productores, siempre van a tener menos cantidad del tóxico. Por ejemplo, el DDT,
que era un insecticida que se ocupaba en los años 80. Entonces las plantas, las algas, tienen poquito de eso. Aquí está una unidad de medida que es partes por millón, 0,04. Cuando las plantas se las comen los herbívoros, ellos comen muchas plantas, por lo tanto van a acumular más tóxico, entre 0,2 y 1,2 partes por millón en este ejemplo. Cuando los carnívoros se comen a los herbívoros, no se comen solamente uno, se comen varios de ellos, que están todos, por decirlo así, envenenados. Por lo tanto, la concentración aumenta, 1 a 2 partes por millón, y así sucesivamente. Si hay más niveles, siempre va a haber mayor cantidad de tóxico. Bioacumulación, porque los seres vivos acumulan el tóxico en sus cuerpos, y amplificación biológica, porque a medida que vamos aumentando en niveles, hay mayor concentración del tóxico. ¿Qué preguntas he visto en DEMRES al respecto de esto? Les colocan un organismo X que tiene cierta cantidad de tóxico y ustedes tienen que saber si es productor o consumidor. Siempre el productor tiene menos y el consumidor último siempre tiene más. Así que hay un tip para este tipo de preguntas. Reconocer siempre que algunos a veces se confunden y lo toman como al revés, como que estos fueran los productores, pero no. Recuerden que en este tema es una pirámide invertida. Menos tóxicos en productores, más tóxicos en consumidores. Eso es algo que tienen que tener siempre en cuenta porque cuando lo preguntan aquí, lo preguntan con esa trampilla. Y también otra forma que preguntan es por qué se acumula. Y se acumula principalmente en los organismos superiores, en los consumidores, se acumula en los tejidos grasos. Ahí se guarda, en el tejido graso. Y cuando el carnívoro se come a este que tiene grasa, la grasa pasa a su cuerpo y se come eso, claramente se procesa, y el tóxico se acumula en la grasa del otro organismo. Y así sucesivamente. Y estos organismos no tienen la capacidad de metabolizarlo, o sea, de degradarlo. Por lo tanto, el tóxico se queda ahí y puede causar la muerte, la infertilidad o enfermedades en esos seres vivos. Por ejemplo, el mercurio en el mar. Lo liberan las empresas, lo toma el fitoplancton, pasa al zooplancton, pasa a peces más pequeños como la sardina, el salmón o algunos moluscos como las ostras, luego pasa al jurel y luego pasa al atún y a la corvina. Por eso dicen que el atún se debe consumir con moderación, ya sea el atún fresco, el atún congelado, el atún en lata, todos pueden traer cantidades de mercurio. Se dicen no consumir tanto atún porque claramente si él se comió, obviamente en su ambiente natural se comió a otros seres vivos, bioacumuló y amplificó también el mercurio en su cuerpo. Bueno, como la gente no se come las ballenas ni el tiburón, bueno, el pez espada sí se come, así que claramente si el pez espada va a haber mucho más, ahí van a tener mayor cantidad de mercurio. Eso con respecto a la bioacumulación o amplificación biológica. También se puede representar como una pirámide. Y ahora, si es que no me equivoco, creo que tengo algunas preguntas tipo PDT para que vayamos revisando. Algunas son súper sencillas como esto. Aquí hablan de la fotosíntesis y les dicen que en la segunda etapa, en el ciclo de Calvin, si se requiere producir proteínas, polisacáridos, ADN y RN, o sea, posteriormente a eso, ¿qué se ocupa? O sea, aquí ustedes tienen que recordar qué se produce en la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis se produce la molécula de glucosa, letra D. Muy bien, como respondieron acá en el chat. Si quieren van respondiendo, la idea es que interactúen. Acá tenemos una pregunta de bioacumulación. Aquí le están colocando el contexto. La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave producido por el envenenamiento con mercurio derivado del consumo de pescados y mariscos contaminados. El fenómeno vinculado a esta enfermedad corresponde a, bueno, muy bien como están escribiendo, tendríamos que esto sería la bioacumulación. Muy bien, es lo que recién discutíamos. El mercurio se bioacumula en los seres vivos. Entonces, por eso lo tendríamos relacionado con esta enfermedad. Muy bien. Acá tenemos la pregunta que les comentaba, que ha aparecido varios, creo que 2 años ha aparecido esta pregunta en este enfoque. Están hablando de tóxicos que se bioacumulan, en caso de un pesticida, y se muestran distintos organismos con letras incógnitas.
y no sabemos cuál es cuál. Y nos están preguntando, en base a esto, cuál sería el consumidor primario. Entonces ustedes tienen que recordar que primero se acumula poquito en el productor, luego un poco más en los herbívoros, o sea, los primarios, luego un poco más en los secundarios y un poco más en los terciarios, y así sucesivamente de acuerdo a la amplificación biológica. A ver si coincide las alternativas que colocaron en el chat. Perfecto. La letra D. O sea, la T sería el consumidor primario, o sea, los herbívoros. Productor, herbívoro, carnívoro y otro carnívoro. Entonces, esta pregunta sería interesante que la revisen porque podrían preguntar algo así, porque es aplicación del contenido. Luego, bueno, esto lo voy a dejar ahí para que después lo vean, porque ya es pregunta directa. Acá tenemos otra pregunta, y aquí les quiero dar un tip, porque es como la pregunta que siempre, o no siempre, varias veces aparece. Cuando les pregunten por una trama trófica o una red trófica, y ustedes vean que aparece el zorro en la trama trófica, y les están preguntando qué organismo ocupa más de un nivel, y aparece el zorro, vayan directamente a mirar el zorro. Y si van directamente a mirar el zorro, lo más probable es que el zorro sea el que ocupa más de un nivel. Porque por lo menos para efecto DEMRE, hasta el momento, cuando aparece el zorro, siempre es el zorro el que ocupa más de un nivel. Porque de hecho el zorro tiene una alimentación muy variada de distintos organismos, y además el zorro también puede ser omnívoro cuando tiene poca comida. Entonces, siempre va a ocupar más de un nivel. Así que, como tip, cuando vean un esquema así y vean que está el zorro y que le están preguntando por más de un nivel, enfóquense en el zorro para ver si realmente es. Pero como les digo, hasta el momento siempre es el zorro. Así que sería lo más recomendable. Entonces aquí la E, los zorros. Otra pregunta, bueno, esta sería directa, así que eso se las dejo para que la vean después. Quiero ir a las más difíciles. Aquí, de cadenas tróficas. Dice, el pingüino emperador se alimenta tanto de peces como de zooplancton. Continuamente debe desarrollar estrategias para no ser depredado por focas. De acuerdo a esta información, ¿qué rol cumple el pingüino en la cadena alimentaria y qué tipo de alimentación presenta? Ojo que el tipo de alimentación, nutrición, aparece en el temario, por eso esta pregunta está muy pertinente al caso. Entonces, le están diciendo que el pingüino se alimenta de peces y de zooplancton. Por lo tanto, si se alimenta de zooplancton, sería un consumidor secundario, porque recuerden que el zooplancton es el consumidor primario. Y dice que puede ser depredado por focas. Entonces, comprobamos que sería un consumidor porque se come el zooplancton o porque se come los peces. Y nos preguntan qué tipo de alimentación tiene. Si se come al zooplancton y se come a los peces, tiene que ser carnívoro. O sea, por lo tanto, la alternativa correcta es la C, y muy bien como colocaron aquí en el chat. Bueno, aquí alguien puso muchas alternativas, pero igual, es la alternativa C. Muy bien. Sería secundario porque se come el zooplancton, y carnívoro porque come zooplancton y come peces, o sea, carne, prácticamente. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Bueno, esto es directo, desde más bien de conocimiento. Aquí hay una pregunta que apareció el año pasado no. Este año DEMRE le agregó como las preguntas, no creo que sí apareció el año pasado, las preguntas tipo que podrían aparecer este año, que es un gráfico. Básicamente les están mostrando la fotosíntesis, la velocidad, con dos variables. Una variable sería la intensidad de luz y otra variable sería la cantidad de agua, con agua normal y con poca agua. O sea, aquí les preguntan qué se puede, de acuerdo a los datos, opciones describe correctamente, o sea, una conclusión del gráfico. Si se dan cuenta, vemos que la planta que tiene menos agua sí realiza fotosíntesis, obviamente, pero en menor cantidad o a menor velocidad respecto a la que tiene el agua normal. Por lo tanto, esa sería como la conclusión rápida que podríamos tener. Ambas se comportan igual frente a la luz, a mayor intensidad, mayor fotosíntesis, hasta un punto en que la velocidad se mantiene constante.
Entonces, el agua sería el factor que me está cambiando aquí. Por lo tanto, la alternativa correcta, vemos que es, cuando hay menor riego, la velocidad fotosintética se reduce, vemos que se reduce, aproximadamente a la mitad a medida que aumenta la intensidad. ¿Sí? Más o menos si esto fuera lo completo, esto sería la mitad. Entonces, la alternativa A es la correcta. Entonces, básicamente interpretar el gráfico, leer la información y ver si me están preguntando conclusión o si me están preguntando una inferencia. Recuerden que la conclusión es directo de la información que me entrega. Yo no puedo agregar más. En cambio, la inferencia, a tipo deducción, yo puedo agregar información que no aparece explícita para complementar esa respuesta. Así que, ojo con inferencias o conclusiones. Otra pregunta, tipográfico, fíjense que nos muestran nuevamente la fotosíntesis y con distintas intensidades. Si interpretamos rápido el gráfico, vemos que de 0 a 1 aumenta la fotosíntesis, de 1 a 2 se mantiene constante y de 2 a 3 disminuye. Entonces, ¿qué es correcto afirmar? O sea, ¿qué se concluye? Si se dan cuenta, vemos que la A es constante en el intervalo, muy bien como escriben en el chat, entre 1 y 2. Muy bien. Conclusión directa del gráfico. Y aquí tenemos una pregunta del ciclo del carbono, que es la única que encontré con esquemas del carbono, y nos preguntan qué representa la flecha 1 y la flecha 2. Recuerden que estas preguntas que coloco son todas TEMP. 1 y 2. Vemos que el 1 sale de la vaca y el 2 sale de la vaca, del pasto de la planta, y va a la atmósfera. O sea, estaría devolviéndose el CO2. Por lo tanto, si recordamos que el CO2 entra por la fotosíntesis y se devuelve por la respiración, ya sabemos que la correcta es la letra A, la respiración. Y como les decía, esta es la única pregunta que he visto de ciclos del carbono con esquemas en DEMRES 2005 hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Nada complicado. Y bueno, esta pregunta para ustedes después. Y por último, bueno, aquí vemos una cadena trófica, quiero llegar a la del grupo 2 del año pasado. Esta es. Y en el grupo 2 apareció esta pregunta con cadenas, o sea, con pirámides, donde se les muestran distintos organismos agrupados, como pueden ver, desordenados, árbol, arbusto, líquen, ustedes rápidamente podrían, productores, lobo, zorro, puma, podrían decir, estos son carnívoros, conejo, ciervo, ganso, ustedes podrían decir son herbívoros. ¿Qué me dicen aquí? Pero, sí, ojalá que esté fácil la prueba y que sean preguntas sencillas. Apoyo. Les preguntan, teóricamente, la pirámide de biomasa, ¿cómo se podría representar? Vemos que no nos muestran zooplancton ni fitoplancton, por lo tanto no sería invertida. Y en todo caso, todas las pirámides que nos muestran, ninguna es invertida. Entonces, rápidamente tendrían que buscar cómo tendría que estar los herbívoros, o sea, los productores abajo, herbívoros luego y los carnívoros después. Y como me están escribiendo en el chat, la respuesta correcta es la B. Muy bien. Árbol, arbusto, líquen, productores, conejo, ciervo, ganso, herbívoros, lobo, zorro, puma, carnívoros. Y así ordenamos la pirámide. Y creo que hemos llegado al fin de esta segunda parte de ecología. No sé si hay preguntas, consultas de algún tema.